Errores en la medición. Cuando nosotros tomamos una medición, siempre existe una pequeña variación entre el valor real y el valor que nos da el instrumento. A estas pequeñas variaciones se les llama errores en la medición. Los errores en la medición pueden ser causados por tres tipos. Puede ser el instrumento, puede ser el operador o puede ser el método de medición. Para disminuir los errores de medición, a veces se toman diferentes lecturas y se calcula un promedio entre ellas. Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son iguales, aun cuando las efectúa la misma persona sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente. En una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante, la inexactitud o incertidumbre es la diferencia entre los valores máximos y mínimos obtenidos. El error absoluto es la diferencia entre el valor leído y el valor convencionalmente verdaderamente correspondiente, o sea, es el valor medido menos el valor real. Hay dos conceptos importantes a la hora de hacer mediciones: la exactitud y la precisión. Se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Se denomina precisión, se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Esto quiere decir que si medimos una vez, medimos otra vez, la primera debe ser muy parecida a la segunda. Mientras más preciso, más cercana debe ser una lectura a la otra. Y aquí están unos ejemplos. Si te fijas, aquí no es ni preciso, porque las lecturas, que son de puntitos negros, son diferentes entre sí. Y el promedio también está muy lejos de la exactitud del centro. Puede ser impreciso pero exacto. Si te fijas, aquí las lecturas son lejanas al centro, pero el promedio sí no va en el centro. Puede ser preciso pero inexacto. Si te fijas, aquí todas las lecturas son cercanas entre sí, pero está cerca del centro. Y lo que nosotros deseamos en una medición es que la lectura sea precisa y que sea exacta, o sea que todas las lecturas estén cerca del valor real y el promedio también sea cerca del valor real. Clasificación de los errores de medición en cuanto a su origen. Errores por el instrumento o equipo de medición. La causa de errores atribuibles al instrumento pueden deberse a defectos de fabricación. Estos pueden ser deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas, falta de paralelismo, entre otros. Los errores del operador o por el método de medición. Muchas causas del error aleatorio se deben al operador: falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales. Para reducir este error es necesario adiestrar al operador. Otro tipo de errores son los debidos al método o procedimiento con que se efectúa la medición. El principal es la falta de un método definido y documentado. Algunos errores. El error por el uso de instrumentos no calibrados. Instrumentos no calibrados o cuya fecha de calibración esté vencida, así como instrumentos sospechosos de presentar alguna anormalidad en su funcionamiento, no deben utilizarse para realizar mediciones hasta que no sean calibrados o verificados. Error por fuerza ejercida al efectuar las mediciones. La fuerza ejercida al efectuar mediciones puede provocar deformaciones en la pieza por medir, en el instrumento o en ambos. Por tanto, es un factor importante que debe considerarse para elegir adecuadamente el instrumento de medición para la aplicación particular. Error por instrumento inadecuado. Antes de realizar cualquier medición, es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para la aplicación de que se trata. Depende de la cantidad de piezas a medir, tipos de medición, tamaño de la pieza y la exactitud deseada. Error de paralelar. Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un plano diferente. Es para los medidores de escala de este tipo. Cuando realizamos una medición con un medidor de aguja, la persona que está midiendo debe estar de manera paralela a la aguja. Si por ejemplo alguna persona está con un ángulo de un doblado, la lectura va a ser diferente. Y vemos
otro ejemplo. Siempre que tomemos esta lectura, entonces debemos estar exactamente enfrente del medidor. Error por desgaste. Los instrumentos de medición, como cualquier otro objeto, son susceptibles de desgaste natural o provocado por el mal uso. Palabras claves. ¿Qué es error absoluto en las mediciones? ¿Qué es exactitud? ¿Qué es precisión? Y los tipos de errores en las mediciones.